Buenas tardes, amigos y hermanos que me escuchan en esta hora o a través de estos medios, ¿verdad? Que me puedan escuchar. Vamos a conversar un poquito acerca de cómo seguir el hilo de lo que hablamos, ¿verdad? En la mañana, de cómo se ha malinterpretado los escritos de la hermana White, de la profeta del Señor en el medio adventista. Y esto es para la gente o los hermanos que son adventistas del séptimo día, ya que lo que estamos hablando es escritos, cartas, libros y los problemas que se suscitaron en el medio adventista. Se dice que Elena de White, ¿verdad? Fue trinitaria, que fue convirtiéndose en trinitaria hasta su muerte. Eh, Se dice también que ella escribió eh, mucho acerca de la tercera persona, del tercer poder, eh, de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es la tercera persona de la deidad. Y sí, no lo podemos negar, ¿verdad? Eso escribió ella, pero muchas de las veces esos párrafos, esas líneas, se sacan de su contexto y se dice que Elena de White fue trinitaria por esas declaraciones. Eh, Nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir a indagar, ya que eso se presenta y se presenta en el medio adventista, en los púlpitos. Yo lo presentaba también, y eso porque eh, tenía yo que presentarlo como anciano de iglesia en la iglesia donde yo estaba encargado. Eh, lo presentaba porque teníamos que presentar lo que dice el manual de la iglesia, donde están las 28 creencias o las 28 creencias que están en un libro compilado que se llama Las 28 creencias. Entonces, yo tenía que pasar todo eso y entonces era leer solamente, repetir lo que ya otros habían o estaban diciendo, en este caso la teología, ¿verdad?, que es la que se ha encargado de hacer las creencias y todo eso y pasarlas en la iglesia como doctrinas. Entonces, nosotros en esta hora vamos a ver, quiero estudiar con ustedes, si ustedes lo permitan, el que quiera es voluntario, ¿verdad? Ya que vamos a ver que hay muchas cosas que no se están diciendo en el medio adventista. Entonces, concerniente a la doctrina de la Trinidad, la iglesia se le enseña a través de la teología, ¿verdad?, que, que Dios está compuesto por tres personas y que esas tres personas conforman la Trinidad. Es así como dice la escritura en, el, en lo que está escrito en las 28 creencias. Entonces, esto yo lo transmitía también, siendo que yo no comprendía, ¿verdad?, o no sabía el trasfondo de todo lo que había pasado o lo que hay en el medio adventista, hablando de la historia adventista. Entonces, después que me puse a estudiar, a indagar, a averiguar, yo vine a ver, ¿verdad?, que no es lo que se presenta. Hay otra cara de la moneda que no se está presentando. Se presenta una cara, pero la otra cara no se presenta, porque la otra cara contradice totalmente, ¿verdad?, el acerto de la Trinidad en el medio adventista. Entonces, eso es una filosofía humana, lo he dicho yo, porque no está en la Biblia, no está en los escritos de Elena de White, no está en el espíritu de profecía, y por lo tanto no hay nada explícito en lo que respecta en la Biblia y lo que respecta en el espíritu de profecía concerniente a la Trinidad. Entonces, en esta hora vamos a estudiar, ya que en el tiempo de que se suscitó el problema de la apostasía del doctor Kellogg, él mismo citaba a Elena de White también sus escritos acerca de la tercera persona, el tercer poder, todo eso citaba él también,
para decir que Dios, ¿verdad?, está compuesto también por una Trinidad y por lo tanto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, todas estas cosas o estas cartas o estos escritos los fui encontrando en el medio adventista. Son escritos del medio adventista. Es más, estos escritos no se sacaban o no se habían sacado porque por lo mismo del problema que hubo, y la otra es de que por ese problema que hubo con Kellogg, ¿verdad? Y ahora que estorba la doctrina de la Trinidad, el que contradice la doctrina de la Trinidad, entonces es como donde estaban escondidos o donde estaban puestos a un lado todos estos asuntos, hablando de la apostasía de Kellogg. Y se presentaba solamente, o se presenta todavía, la teología presenta solamente a Kellogg en la cara de una moneda, solamente una cara, donde dicen que la apostasía de Kellogg consistió en el panteísmo. Y empiezan a decir, no, es que él era panteísta y decía que Dios estaba en el árbol. Sí, pero después ustedes van a ver, si ustedes van y estudian la historia, ustedes van a ver que Kellogg, al ser rechazado su libro, El Templo Viviente, que era un libro que él hizo cuando se quemó el sanatorio de Battle Creek, entonces él hizo ese libro, o se le pidió que hiciera ese libro para venderlo entre los hermanos y poder recaudar fondos para volver a reconstruir el sanatorio. Entonces él se metió a hacer este libro, pero se metió a explicar la personalidad o la naturaleza de Dios. Entonces ahí es donde fue ese asunto, ese problema, donde su libro fue rechazado. Los pioneros no le aceptaron que su libro, ¿verdad?, fuera imprimido en la Review Herald. Entonces, al ser rechazado, le dijeron, ¿verdad?, que tenía que arreglar su libro. Entonces él trató de arreglarlo cambiando palabras, cambiando pensamientos que ahora él adoptó o adoptaba de que no eran de la iglesia, no eran doctrinas que enseñaba la iglesia adventista. Entonces él en su libro empezó a meter o quería parcharlo, arreglarlo con pensamientos que no son doctrinales adventistas. Entonces, cuando él se le ha rechazado todo eso, ¿verdad?, él como quiera lo lleva a imprimir o lo quiere imprimir en la Review Herald, y es por eso que también la Review Herald se quema, arde, se quema y es arrasada hasta los cimientos, no queda nada. Las planchas donde estaba ya lista para hacer el libro, el libro del Dr. Kellogg, quedó reducido a cenizas. Entonces la mensajera del Señor dijo que todo eso había sucedido porque el pueblo, porque los dirigentes estaban actuando de una manera en contra del mandato de Dios o del conocimiento que Dios había dado. Entonces, más adelante también, esto es historia, lo pueden buscar, ustedes como adventistas lo pueden buscar. Después se quema el templo o la iglesia, ¿verdad?, que estaba cerca también de la Review Herald. También se quema por asuntos, ¿verdad?, también de rebeldía. Entonces son tres instituciones que en ese tiempo, ¿verdad?, no mucho tiempo, son meses de diferencia nada más, que fueron reducidas a cenizas. ¿Todo por qué? Porque el pueblo de Dios estaba en rebeldía con Dios. Entonces ustedes mismos como adventistas, si les interesa y quieren conocer la verdad, quieren conocer el trasfondo de todo lo que pasó en el medio adventista en el tiempo de los pioneros, en el tiempo de Elena de White, 1910, en ese lapso fue cuando sucedieron todas estas cosas. La apostasía de Kellogg, ¿verdad?, consistía, ¿verdad?, en que sí era el panteísmo, pero aparte del panteísmo, él quiso meter
o parchar su libro con la doctrina de la Trinidad. Y eso no se presenta en los púlpitos adventistas o en la historia adventista, no se cuenta. Todo eso queda oculto o lo dejan oculto porque todo eso contradice eh, lo que ellos acertan como la doctrina de la Trinidad. Entonces contradice su doctrina lo que está escrito en las cartas. Y ahorita vamos a ver algunas cartas, las voy a mostrar y ustedes pueden corroborarlo, ustedes pueden ir, están las citas abajo donde ustedes pueden corroborar. Pero todas estas cosas no se presentan en un púlpito adventista. Y esto lo digo yo, ¿verdad? Como dirigente que fui en la iglesia adventista del séptimo día. No presentaba todas estas cosas, inclusive, como les digo, yo solamente repetía, leía lo que dicen las 28 creencias y así lo aceptaba. Entonces, ahorita vamos a ver que a menudo se cita a Elena de White fuera de contexto. Eso la perjudica a ella y también a sus escritos que ella ha dado para el pueblo adventista. Y no por medio, no ella lo dio, sino Dios a través de ella, ¿verdad? Dios nos dejó este legado por el cual nosotros no tenemos que perder la senda que nos ha sido marcada del cielo, esa senda que está iluminada con la luz celestial. Entonces, si nosotros perdemos el hilo, nos distanciamos o negamos, rechazamos al profeta, pues estamos rechazando también la luz que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, esto al rechazar y al perjudicar a ella resulta en conclusiones que ella nunca dijo, nunca pretendió decir, nunca escribió así, tal y cual su pensamiento, como se dice que ella lo aceptó, que ella lo escribió así, que así está. No es, porque en el contexto no existe tal cosa. En el tiempo de Kellogg, como les digo, también se decía esto, ¿no? Kellogg decía, no, yo hablo lo que la hermana White dice, ella dice de la tercera persona, yo también hablo de la tercera persona, pero cuando yo hablo de la tercera persona, a mí se vienen contra mí y me dicen que yo estoy hablando cosas que no son y bueno, entonces se formó ahí un problema. Pero vamos a ver que el doctor John Harvey Kellogg hizo lo mismo citando las citas de Elena de White en su libro, sacándolas de su contexto para apoyar su pensamiento de él, su enseñanza de él, su doctrina de él. Utilizó las citas de Elena de White sobre la tercera persona de la deidad para justificar su opinión de que el Espíritu Santo era otro individuo, una tercera persona similar a la del Padre y el Hijo, seres divinos personales, y por lo tanto él también argumentó que su libro, El Templo Viviente, él decía que armonizaba con la perspectiva de la hermana White, o sea que él decía lo mismo que decía la hermana White y que solamente él estaba repitiendo o lo que la hermana White estaba enseñando. Entonces nosotros vamos a ver en esta plática, en esta charla, vamos a ver que él al citarla torcía las citas o los escritos de la hermana White para apoyar su pensamiento de él. Vamos a ver esta cita, vamos a ver, déjenme voltearla para allá. Bueno, ahí está. El 22 de septiembre de 1903, esta carta de Elena de White la escribió para los maestros del Colegio Misionero Emanuel. Y noten, yo quiero que ustedes vayan viendo las fechas. Yo les dije que el problema de Kellogg fue entre el 1900 a 1910. En ese lapso, en esa década, fue el problema del doctor Kellogg. En 1903 ella le escribe esta carta a los maestros del Colegio Emanuel y se le conoce como la carta 211. Ella dice, tengo algunas cosas que decirles a nuestros maestros con respecto al nuevo libro El Templo Viviente. Este era el libro del Dr. Kellogg. Y ella dice, tengan cuidado al sustentar las ideas de este libro sobre la personalidad de Dios,
tal como el Señor me la presenta. Estas ideas no cuentan con el respaldo de Dios. Noten lo que ella está diciendo. Las creencias que están escritas en el libro de Kellogg no cuentan con el respaldo de Dios. Pero dado que se ha afirmado que las enseñanzas de este libro pueden sustentarse con declaraciones de mis escritos, me veo obligada a negar esta afirmación. Ella dice, se dice que lo que se ha escrito o las enseñanzas que se enseñan en el libro El Templo Viviente del Dr. Kellogg, se dice que pueden sustentarse con declaraciones de mis escritos. Pero ella dice, me veo obligada a negar esta afirmación. Dice ella, puede que este libro contenga expresiones y sentimientos que concuerden con mis escritos. Y puede que en mis escritos también haya muchas declaraciones que, tomadas de su contexto e interpretadas según la mente del autor del Templo Viviente, que era el Dr. Kellogg, parezcan estar en armonía con las enseñanzas de este libro. Esto podría respaldar la afirmación de que las ideas del Templo Viviente concuerdan con mis escritos, pero Dios no permita que esta opinión prevalezca. Y esta está la carta 211 de 1903 en el párrafo 1. Ahora, más adelante, en esta misma hilo de 1903, el 28 de octubre de 1903, está esta carta que le escribe el doctor Kellogg al hijo de Elena de White, William Clarence White. Así se llamaba el hijo de Elena de White. Entonces, Kellogg le escribe a Willie White, le escribe, está fechada del 28 de octubre de 1903, cuando el cisma, el problema del doctor Kellogg, estaba en su apogeo. Y entonces el Kellogg le dice al hijo de Elena de White, le dice, he estado estudiando con mucho cuidado para ver cuál es la verdadera raíz del problema con el Templo Viviente, su libro. Y hasta donde puedo ver, la cuestión se reduce a esto, y lo remarqué en rojito, porque la pregunta que hace Kellogg acerca de su libro, ¿cuál era el problema? Y entonces él le dice, todo el problema o toda la cuestión que puedo ver se reduce a esto. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Para que se fijen ustedes, y esto no se presenta, esto no se presenta en los púlpitos adventistas. Esta carta o lo que sucedió en el problema de Kellogg, solamente se presenta una cara, como les digo, pero la otra cara no se presenta. Entonces, en esta carta fechada del 28 de octubre de 1903, en la que le escribe el doctor Kellogg al hijo de Elena de White, Willie White, él le escribe y le dice, todo el problema de mi libro se reduce a esta pregunta, ¿es el Espíritu Santo una persona? Y vamos a ver qué dice, sigue diciendo, suponía, ¿qué es lo que está hablando? Yo suponía que se reconocía plenamente que el Espíritu Santo era una persona. Noten lo que va a decir, ya que la Biblia usa el pronombre él al referirse a él. Y también me dio esta impresión lo que escribió tu madre y la forma en que los hermanos dicen, el Señor está aquí, refiriéndose a su presencia en la reunión de oración. La idea predominante parece ser que tales expresiones se refieren al Espíritu del Señor y que éste no es una persona. Fíjense que Kellogg como quiera entendía. Él decía, la idea predominante, o sea, de todos parece ser que tales expresiones se refieren al Espíritu del Señor y que éste no es una persona, sino algún tipo de principio. Entonces, nosotros vemos en esta carta que el problema de Kellogg también era que él suponía, esa lo vamos a marcar ahorita más adelante, él suponía, era una suposición de él, no lo dice la Biblia, pero él suponía y reconocía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo era una persona, porque la Biblia usa el pronombre personal él al referirse al Espíritu Santo. Entonces, Kellogg, vamos a ver que Kellogg, es el mismo problema de hoy, el mismo razonamiento de Kellogg
al decir los hermanos, al decir la teología, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia usa el pronombre personal él, es más, él siente, él oye y todo eso, todo lo que dicen, era el mismo problema de Kellogg y es el mismo problema que existe hoy en el mundo adventista, hablando de la enseñanza de la teología adventista. Entonces, el problema de Kellogg no tan solo era como se nos dice, ¿verdad?, que su apostasía de Kellogg era el panteísmo. El panteísmo fue remendado, fue combinado con la doctrina de la Trinidad. Y esto no se lo van a decir, no se lo va a decir su pastor, no se lo va a decir el anciano, no se lo va a decir ninguno que enseña en un púlpito adventista. Entonces, nosotros, ¿de quién estamos, del lado de quién estamos nosotros? Inclusive, cada pastor, cada ministro, cada anciano, cada líder, ¿de parte de quién está? ¿Está de parte de Dios para defender la verdad? ¿O está de parte de la filosofía humana? ¿Está de parte de la teología en vez de estar de parte de Dios? Y todas estas cosas, como les digo y les vuelvo a remarcar, no se van a decir en un púlpito adventista. Inclusive, si un pastor se levanta y dice estas cosas, lo primero que va a pasar es, ¿qué cosa? Lo van a quitar, le van a quitar sus cargos, le van a quitar su pastorado, le van a quitar su iglesia, le van a quitar su remuneración, le van a quitar todo lo que concierne, ¿verdad?, a su trabajo. Inclusive lo van a quitar como miembro de la iglesia. Entonces, todas estas cosas, si tú las hablas, ¿verdad?, que están en contra de la doctrina de la Trinidad que enseña la iglesia adventista, entonces, pues, esto conlleva, ¿verdad?, a que te estigmaticen, te digan nombres como ya estás perdido, eres un hereje, o sea, cosas que ya te van a decir, hasta ya no eres hermano, ya no le digan hermano al hermano porque él ya no es hermano, es más, ya no es adventista. Pero el adventismo, hermanos, verdadero se lleva en el corazón. Es como Cristo trabaja en nosotros por la obra de su Santo Espíritu. Y lo otro es que esta misma enseñanza, estos mismos sentimientos que se presentaron con el doctor Kellogg allá en los 1900, 1907, 1910, ese mismo problema está cundido, o esa apostasía del doctor Kellogg que fue mezclada con la doctrina de la Trinidad, está impregnada en el medio adventista. Y entonces eso es lo que se enseña, eso es lo que se defiende, eso es lo principal que cuando te vas a bautizar, te preguntan y te dicen, bueno, crees en esto y aceptas esto, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y bueno, entonces uno levanta la mano. Claro, Dios perdona cuando nosotros no sabemos, hermano, pero cuando tú ya puedes indagar, puedes buscar y tienes que buscar ese tesoro, como dice la Escritura, entonces, pues tú ya entonces pues se convierte en pecado, como lo dice en Proverbios. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, ya cuando tú sabes que es correcto y que es incorrecto, que es verdad y que no es verdad, entonces Dios te lo empieza a contar como pecado. Entonces, vamos a ver más adelante que esta misma acusación que el doctor Kellogg hizo a la hermana White se está haciendo hoy mismo en el medio adventista, especialmente con los líderes adventistas. Y yo sé que duele o os hace sentir mal, ¿verdad?, al liderazgo, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que están conduciendo al pueblo por un desierto donde el pueblo va a perecer. En este sentido, el pueblo de Israel, o sea, es un paralelo de lo que está sucediendo hoy con lo que sucedió también con el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Cristo? ¿Quiénes fueron los que desecharon a Cristo? ¿Quiénes fueron los que también mataron y desecharon a los apóstoles? No fueron los romanos, no fueron otros pueblos que no era el pueblo de Dios. No, fue el mismo pueblo de Dios y en este caso los mismos dirigentes. Entonces,
A veces nosotros, o sea, sí podemos nosotros seguir al dirigente, obedecer al dirigente, cuando el dirigente está hablando la verdad, lo correcto. Pero cuando un dirigente no está tomando, no está agarrado de la mano de Dios y está diciendo lo contrario que dice la palabra de Dios, pues ahí es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que levantar la voz, tenemos que nosotros, en este caso, ¿verdad? Estar en contra de esas cosas. Porque esta apostasía que sucedió con Kellogg allá en los 1900, los pioneros se levantaron, la hermana White se levantó también a última instancia para defender. No querían hacer tanto alboroto con lo de Kellogg porque querían reivindicar a Kellogg. Querían que Kellogg, ¿verdad?, reconociera, viera su error, pero no fue así. Entonces, a la última instancia, Elena de White se paró y habló concerniente a lo que Kellogg estaba haciendo. Vamos a ver más adelante, vamos a ver la pantalla, donde en la carta del doctor Kellogg al pastor Butler, fechada de esa misma fecha, el mismo 28 de octubre de 1903, también esto mismo se lo manda el doctor Kellogg al pastor Butler, y le dice también, hasta donde puedo comprender, la dificultad que se encuentra en el templo viviente se reduce a la pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Tú dices que no. Y entonces yo subrayé eso en rojo, donde dice él: supuse que la Biblia decía esto porque se usa el pronombre personal él al hablar del Espíritu Santo. Entonces, es lo que les digo, hermanos o amigos que me escuchan, que hoy mismo también se defiende y se dice que el Espíritu Santo es una persona aparte, es otro, se le llama Dios el Espíritu Santo, como un ser aparte, y se defiende porque dicen, la Biblia usa el pronombre personal él, dicen que el Espíritu Santo oye, cuida, anima, se entristece, conoce los pensamientos, o sea, todas esas cosas, características de una que contraen el pronombre personal él. Y entonces dicen también como Kellogg, bueno, yo supuse, y también la teología, ¿verdad?, dice hasta este tiempo en sus escritos, porque están en sus escritos, donde ellos dicen que se supone acerca del Espíritu Santo que es una persona, porque la Biblia habla de él con el pronombre personal él. Entonces, Kellogg decía, la hermana White, vamos a seguir leyendo, la hermana White usa el pronombre él. Noten que Kellogg arriba está diciendo, hizo la pregunta al pastor Butler y le dice, ¿es el Espíritu Santo una persona? Este es el problema o la dificultad que se encuentra en el templo viviente, en mi libro. Yo he puesto ahí que el Espíritu Santo es una persona, estoy citando a la hermana White, pero ustedes dicen no. Entonces yo supongo o supuse que la Biblia decía esto porque se usa el pronombre personal él al hablar del Espíritu Santo. Y él dice, la hermana White usa el pronombre él y ha dicho con tantas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ahora, noten esto. Él está diciendo, bueno, la hermana White usa el pronombre personal él y ha dicho con tantas palabras, o sea, ella enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y entonces aquí es donde está el dilema, aquí es donde está el problema de la enseñanza de hoy en la teología adventista, porque tienen esta misma mentalidad del doctor Kellogg. Y entonces este mismo problema existe hoy en el medio adventista, donde ellos dicen, no, es que la hermana White dice que es la tercera persona, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y por lo tanto la hermana White es trinitaria, o se volvió trinitaria. Pero no hay ningún escrito que avale lo que ellos están diciendo. Esto ustedes lo pueden buscar. No hay ningún escrito donde la hermana White diga que hay una Trinidad. No hay un escrito donde diga yo acepto la Trinidad, hay que predicar la Trinidad. No hay nada, ni en la Biblia, ni en el Espíritu de Profecía. Así como la Biblia guarda silencio sobre eso, la hermana White también guarda silencio. Los profetas no hablan de eso, no enseñan eso.
La profeta del medio adventista tampoco enseña eso. Entonces, Kellogg tenía la mentalidad que tiene el pueblo adventista hoy, de que ellos dicen, la hermana White usa el pronombre él, y ha dicho con tantas palabras, muchas veces usa el pronombre él para referirse al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Ahora noten que Kellogg culmina diciendo, me resulta difícil comprender cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto. Entonces, para que vean ustedes, Kellogg decía, ¿verdad? Que, bueno, a mí me resulta difícil, entonces, pues yo predico, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Pero Kellogg tenía el pensamiento de la doctrina de la Trinidad, mientras que Elena de White hablaba de que el Espíritu Santo es la presencia tanto del Padre como de su Hijo. Y por lo tanto, cuando Kellogg predicaba, le decían, no, no es así, tú estás errando, tú estás hablando otras cosas, que no es el pensamiento que nosotros tenemos, que no es el pensamiento que la profeta tiene, de lo que Dios nos ha mostrado. Y por lo tanto, ahora Kellogg dice, bueno, entonces me resulta difícil comprender cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto. Y entonces, hoy también, cuando uno dice, no, el Espíritu Santo no es una persona, ellos, ¿verdad? O el que defiende la doctrina de la Trinidad, hablando en el medio adventista, estoy hablando para los adventistas, para el medio adventista, ya que se usa o se predica o se defiende, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad. Y no saben, ¿verdad?, que este mismo problema se suscitó con el doctor Kellogg. Y el doctor Kellogg estaba promoviendo esta doctrina en ese tiempo de la apostasía del doctor Kellogg, que fue la apostasía alfa. Se le conoce como la apostasía alfa o la primera apostasía. Y como les vuelvo a repetir, esto no se va a decir en un púlpito adventista. Esto no se lo van a decir. Tú tienes que ir a indagar, tú tienes que ir a buscar. Dios, como les he dicho, te va a pedir cuentas a ti, no le va a pedir cuentas al pastor. No le va a decir, oye hermano, tú pastor, a ver, dame cuenta de acá, de esto. Sí lo va a hacer, pero no personalmente, hablando de cada persona. Tú tienes que ir a buscar, tú tienes que ir a indagar, tú tienes que ver por tu salvación. La salvación consiste, dice en San Juan 17:3, la salvación consiste en conocer a quién, en conocer al Padre y conocer a su Hijo. Y Cristo cuando vino a dar a conocer a su Padre, a ese Dios verdadero. No a un Dios triuno, no a un Dios trino, no a un Dios compuesto por tres personas. No hay tal registro en la Biblia. No fue la enseñanza de los apóstoles, no fue la enseñanza de los discípulos de Cristo. Y entonces, todo este problema, ¿verdad?, que existe hoy en la iglesia adventista, nosotros decimos que la apostasía viene, que la apostasía es esto, que es el mundo, que es lo que está entrando dentro de la iglesia, hablando del mundo, hablando de la falsa adoración, hablando del vestir, hablando de todas esas cosas que son secundarias, cuando en realidad lo principal, lo primordial, hablando de la apostasía es doctrinal. ¿Qué sucedió con Kellogg? Su apostasía, ¿cómo era? Era doctrinal. Entonces, ahorita vamos a ver que Elena de White dice que ella vio que la apostasía omega, la que seguía después de la de Kellogg, era lo mismo, tratarse de lo mismo, no de otras cosas como se enseña hoy. Entonces, nosotros estamos perdiendo el hilo, el pueblo adventista está perdiendo este conocimiento que es esencial para su salvación. Ahora vamos a ver otra carta más adelantito donde Kellogg, ¿verdad?, le manda, ¿verdad?, o ha platicado, ha conversado con A.G. Daniels, que era el presidente de ese tiempo de la Conferencia General, el pastor Daniels, Arthur G. Daniels, y esta carta, este pastor Daniels se la manda al hijo de Elena de White, donde le cuenta que Kellogg se había confesado con él y le había dicho que había creído en la doctrina de la Trinidad.
y que ahora él podía explicar, ¿verdad?, su problema con el libro. Vamos a empezar a leer. Dice, él, hablando de Kellogg, declaró entonces que sus anteriores opiniones sobre la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que al poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad, y ahora Kellogg veía con bastante claridad dónde radicaba toda la dificultad de su libro y creía poder resolver el asunto satisfactoriamente. El pastor Daniel dice, me dijo Kellogg que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que su opinión era que Dios Espíritu Santo y no Dios Padre era que llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Dijo él que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, podría haber expresado sus opiniones sin dar la impresión errónea que el libro ahora da. Entonces, notan ustedes, hermanos o amigos, ¿verdad?, que me escuchan o que van a escuchar este tema, hablando del cisma, del problema del Dr. Kellogg, donde se presenta o estamos presentando la otra cara de la moneda o del problema del Dr. Kellogg o de esa apostasía. No consistió meramente o solamente en el panteísmo, sino que fue mezclado, como lo digo y lo estamos viendo, fue mezclado con la doctrina de la Trinidad. Entonces él quiso arreglar su libro y arreglarlo con la mentalidad ahora de la Trinidad. Él dice, ahora he venido a creer en la doctrina de la Trinidad y ahora yo creo que puedo arreglar lo que yo veo que está causando problemas en mi libro. Entonces él dijo, yo ahora he venido a creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que esta es la opinión, ¿verdad?, del pueblo adventista. Para que vean que el pueblo adventista tiene el mismo pensamiento, o hablando de la teología, más que nada, me voy a encerrar en la teología, porque es la que enseña al pueblo. Esta teología enseña el mismo pensamiento del Dr. Kellogg. Entonces él dijo, he venido a creer ahora en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y noten que estas palabras, como lo he dicho antes, no están en la Biblia. No vas a encontrar Dios Hijo o Dios el Hijo. No vas a encontrar Dios el Espíritu Santo. Esto lo vas a encontrar al revés. El Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Eso es lo que vas a encontrar en la Escritura. Pero el hombre o la teología está cambiando las palabras, queriendo reinterpretar la Biblia con el pensamiento filosófico. Y en este caso, la doctrina de la Trinidad. Hablando de que el Espíritu Santo, o para defender la doctrina de la Trinidad, tienen que decir que el Espíritu Santo es un ser aparte, otra persona, igual que el Padre y que el Hijo. Entonces, ¿qué lo dijo? Yo he venido a creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que su opinión era que Dios, el Espíritu Santo, y no Dios Padre, era quien llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Él dijo que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, podría haber expresado sus opiniones sin dar la impresión errónea que ahora da el libro. Entonces, esto, como les digo, no se va a presentar. Pero nosotros, gracias a lo que Dios ha provisto para su pueblo, para que no se pierda en conocer quién es ese Dios y quién es su Hijo, quiénes participaron en la creación, la Biblia está llena de todo eso. No hay una Trinidad tal y cual se dice en la teología adventista. No me voy a referir a la teología, ¿verdad?, del mundo cristiano. Me voy a referir, o me estoy refiriendo más bien a la teología adventista, donde dicen que y estas son palabras textuales del presidente de la Conferencia General, donde dice, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación creando, y que el Espíritu Santo tomó parte activa en la creación. No hay tal aseveración en la Biblia, no hay tales palabras en la Biblia. Son palabras humanas, son palabras filosóficas, como lo he dicho. Ahora vamos a ver otra cita
otra cita que nosotros vamos a ver, que el mismo, en el mismo problema que se estaba suscitando bajo la apostasía del doctor Kellogg, que es la apostasía alfa. Esta carta es del pastor Butler, le escribe de regreso al doctor Kellogg y está fechada del 5 de abril de 1904. Y él le contesta a la carta que ya le había mandado. Ahora él le contesta, el pastor Butler, y le dice: Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo, como el Consolador, como reprendedor, especialmente el primero. ¿Y cuál es el primero? El Consolador. Por eso lo remarqué en verde. Cuando acudimos a Él, participamos de Él, en ese sentido. Y luego en lo rojo que remarcamos dice: porque el Espíritu proviene de Él, proviene del Padre y proviene del Hijo. Para que vean ustedes que este era el pensamiento, ¿verdad?, de los pioneros. Que ahora se alega, ¿verdad?, que los pioneros fueron o que llegaron o vinieron a ser trinitarios. No, ellos, casi la mayoría de ellos, y esto lo podemos probar, donde la mayoría de ellos provenían del trinitarismo. Solamente como 2, 3, entre ellos el esposo de Elena de White, que era de la Conexión Cristiana, y no creían en la Trinidad. Pero de ahí en fuera los demás salieron del trinitarismo. Y después Dios los guió, Dios les dio la iluminación para que ellos dejaran el trinitarismo, para que ellos conocieran a ese Dios verdadero que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que ese Dios verdadero tiene un hijo, y que ese hijo es su hijo, literal. Porque ahora también en la doctrina de la Trinidad, el hijo no es hijo. Solamente es un rol, solamente es un juego de papeles, solamente es una metáfora. Entonces, todas esas conclusiones o pensamientos filosóficos se tienen que decir al pueblo. ¿Para qué? Para defender la doctrina de la Trinidad, porque los tres tienen que ser coiguales, coeternos y coexistentes. Entonces, en este caso, el Padre ya no viene a ser Padre de Cristo, ni tampoco el Hijo es hijo verdadero del Padre. Entonces todo se vuelve una novela, un juego de roles, algo ficticio. Entonces San Juan 3:16, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, todo eso es una metáfora. El plan de salvación es una metáfora. La venida de Cristo se vuelve una metáfora, el santuario se vuelve una metáfora. Y entonces nosotros vamos a ver que todo se convierte o se viene al suelo cuando nosotros aceptamos o no indagamos acerca de lo que Dios dice de la Trinidad y de la no Trinidad. Entonces, la doctrina de la Trinidad destruye, dicen los pioneros, destruye la personalidad tanto del Padre como su Hijo. ¿Por qué? Como les dije en un principio, Dios viene a ser ya no Padre literal de Cristo, y Cristo no viene a ser Hijo del Padre. Por eso ellos decían que la doctrina de la Trinidad destruye la personalidad tanto del Padre como de su Hijo. Entonces, en este caso, el doctor Butler le dice a Kellogg que Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo como consolador, como reprendedor, especialmente el primero, como consolador. Cuando acudimos a Él, participamos de Él en ese sentido, porque el Espíritu proviene de Él, proviene del Padre y proviene del Hijo. No es una persona que camina, vuela literalmente en algún sentido, como lo son Cristo y el Padre. Al menos, si lo es, dice él, está completamente fuera de mi comprensión del significado y del lenguaje o las palabras. En cuanto a si la hermana White y usted están de acuerdo, dice él, tendré que dejar eso completamente entre ustedes, entre usted y la hermana White. La hermana White dice que no hay un acuerdo perfecto con usted, pero usted afirma que sí lo hay. Sé que algunas de sus observaciones parecen darle una base sólida para afirmar que sí lo hay. Soy lo suficientemente franco, dice el pastor Butler,
para decirlo, pero debo reconocerle el mérito hasta que lo rechace, de decir que también hay una diferencia y no creo que usted pueda comprender completamente lo que quiera decir, porque él estaba distorsionando, él no comprendía cuando la hermana de White y los pioneros decían que el Espíritu Santo es una persona, y ellos o que él lo confundía, como hoy se está confundiendo, con una persona literal, cuando en realidad estaban hablando de la presencia o la omnipresencia tanto del Padre como del Hijo, porque el Espíritu proviene de él, proviene del Padre y proviene del Hijo. Eso es lo que decía, ¿verdad? El pastor Butler al doctor Kellogg. Entonces, este es el cisma o este es el problema que causó división. Fue un problema grande en los 1900 con la iglesia adventista. Y estaba viva todavía la profeta. La profeta murió en 1915. Y ella nunca dijo, ¿saben qué? Yo ahora soy trinitaria, ahora vamos a hacer esto y hacer esto otro concerniente a la Trinidad. Inclusive, muchos dicen que con el libro El deseado de todas las gentes, que hablé un poquito ahorita en la mañana, acerca de el párrafo donde dice que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad. Y entonces dicen, con ese párrafo, con esas palabras, Elena de White se hizo trinitaria, ella se dio a conocer como trinitaria. Y eso es una mentira. Eso no es algo justo, sincero para un pastor, para un dirigente de la iglesia adventista, si no sabemos el contexto. Y nosotros tenemos que saber el contexto y lo tenemos a la mano. Podemos indagar, podemos averiguar y no podemos perdernos nosotros en la oscuridad de no conocer cuál es la verdad. Ahora, ha habido muchas veces, ¿verdad?, que cuando he estado en alguna reunión de la iglesia adventista, hay hermanos, ¿verdad?, que se paran y dicen que como que tienen miedo ellos de que se presenten estas cosas en la iglesia adventista. Ahora, yo digo, y les digo ahorita abiertamente, aquí en público, al aire, les digo, ¿por qué tienen tanto miedo de que estas cosas se careen dentro de la iglesia? En la Biblia y el Espíritu Profecía nosotros vamos a ver que dice que la verdad no tiene miedo. La verdad nunca de los nunca va a quitarse de ser verdad con que se la examine. Al contrario, la verdad va a salir a relucir más brillante. Pero sí, lo que es el engaño sí se tiene mentira. Lo que es el engaño se tiene miedo, porque es una mentira. Y se tiene miedo que se descubra que es una mentira. Entonces, la verdad no tiene miedo de que se la indague, que se la escudriñe, de que se la vea si es verdad o no es verdad. La verdad siempre va a ser verdad. Entonces, esta verdad que está escrita en la historia adventista de lo que pasó con el problema del doctor Kellogg, es lo mismo, o esta apostasía, la primera apostasía, la apostasía alfa, a hoy se ha vuelto la apostasía omega dentro del adventismo, porque toda la mayoría han aceptado estas doctrinas o estas Elena de White le llama herejías. Entonces, vamos a ver en otra cita donde recibió un mensaje para ustedes, dice Elena de White en la carta 277, recibo un mensaje para ustedes y el resto de nuestros médicos vinculados a la Asociación Médica Misionera. Y ella dice, sepárense de la influencia del libro El Templo Viviente, pues contiene opiniones engañosas, contiene opiniones totalmente ciertas, pero mezcladas con errores. Se sacan las escrituras de su contexto y se utilizan para sustentar teorías erróneas. Para que vean, ella le llamaba teorías erróneas. Pensar en los errores que contiene este libro me ha causado gran angustia y la experiencia que he vivido con respecto a este asunto casi me cuesta la vida, dice la profeta. En otra cita siguiente de esta misma carta, ella dice, se me ha instruido que hable con franqueza y se me ha dicho que lo afronte. Esa es la palabra que se me ha dirigido. Afróntalo. Con firmeza y sin demora.
pero no se puede afrontar sacando nuestros obreros del campo para investigar doctrinas y puntos de discrepancia. Ella dice, no tenemos que hacer tal investigación. ¿Por qué no se tenía que hacer tal investigación? Porque no había nada que discutir con esos asuntos, porque todo el cuerpo, todos los pioneros tenían un mismo pensamiento, estaban unidos en una misma pensamiento de doctrina. Ellos no creían que el Espíritu Santo era otro ser, sino al contrario, creían que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre y de su Hijo, y que no era un ser literal. Entonces, por eso ella dijo, no tenemos nada que hacer tal investigación. En el libro El Templo Viviente dice, se presenta el alfa de las herejías mortales. Oigan esto. Y luego ella dice, el omega vendrá después, y noten, y será recibido por quienes no estén dispuestos a prestar atención a la advertencia que Dios ha dado. Y ahora díganme ustedes, si no hacemos caso a esta advertencia que se le hizo al pueblo allá, pero que también es para nosotros, y ahora nosotros estamos abrazando estas doctrinas erróneas, estas doctrinas, como ella le llama, el alfa de las herejías mortales. Entonces, nosotros estamos dejando la plataforma de la verdad, estamos dejando nosotros los principios fundamentales que Dios les dio a su pueblo, y estamos cambiando o estamos entrando en un nuevo cambio del pueblo adventista. Y yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? El que sabe historia o el que estudia historia, ¿verdad? Va a saber que la doctrina de la Trinidad, desde que Elena de White murió, no se volvieron a sacar, ¿verdad?, a la luz hasta 1931, pero ya en 1931, sin ninguna reunión previa donde se hizo legalmente, ¿verdad?, no se hizo legalmente, entonces se sacó y se dieron a conocer otra vez las creencias, pero ahora ya con el tinte de la Trinidad. Y en todo ese tiempo, hasta 1980, aquí en Dallas, Texas, con el padre del presidente que salió, que es Ted Wilson, su papá Neil Wilson, él en esa reunión de la conferencia general celebrada aquí en Dallas, Texas, aquí se votó y se dio como una doctrina ya dentro de las 28 creencias, ¿verdad?, o de las creencias adventistas, la doctrina de la Trinidad. Entonces, todos los que nacimos, ¿verdad? Bueno, yo nací en 1900 y algo, ¿verdad? Ya nosotros nacimos con ese pensamiento, ya nos enseñaron sobre ese pensamiento, ya no sabíamos lo demás. Pero gracias a Dios que tenemos la historia y podemos indagar la historia. Ahorita con lo que nosotros tenemos en nuestras manos, que son las redes sociales, que podemos tener internet y todas esas cosas, podemos nosotros indagar. Todo eso está y a nuestra mano para poder indagar sobre este asunto. Hay muchos hermanos que dicen, no le hagan caso al internet, no le hagan caso a esto. Hermano, como les digo, si tú no haces caso, si tú no vas a investigar, si tú no oyes la voz de Dios, bueno, Dios te va a pedir cuentas a ti. Esa es tu salvación. Tú tienes que buscar por tu propia cuenta. Entonces, Elena de White dijo que el problema de Kellogg era el alfa de las herejías mortales. Y ella dijo que el omega vendría después, de igual forma, o sea, porque es lo mismo. En ese caso no se dejó entrar en ese tiempo la doctrina de la Trinidad, ni tampoco el panteísmo del Kellogg dentro del adventismo. Pero después que ellos murieran, los pioneros, Elena de White y los pioneros, cuando murieron, entraron esas doctrinas dentro de la iglesia. Y eso es lo que tenemos hoy. Y todo lo que les digo se trata sobre doctrina. El problema de la apostasía no es como se viene diciendo, que aquí está entrando el mundo, la música, el vestuario y todo eso. Esas cosas son cosas secundarias, son parte de, pero no es la apostasía de la cual se habla o lo que sucedió con el Dr. Kellogg. Era doctrinal. Se estaban queriendo meter doctrinas erróneas dentro del adventismo.
en este caso la doctrina de la Trinidad. Y ahora se ha metido dentro de la iglesia, está enraizada, se defiende y se excomulga también o se les quita su membresía a los miembros, ¿verdad? Que se paran y dicen y estudian la historia y van viendo que esto no es verdad lo que se está diciendo. Igualmente, cuando se predica sobre el asunto del Espíritu Santo o de la Trinidad, se sacan textos o párrafos de Elena de White fuera de su contexto para apoyar la doctrina de la Trinidad. Entonces, esto no es justo, no es correcto. Kellogg lo hacía, la teología lo está haciendo hoy y está llevando al pueblo de Dios por el camino erróneo. Entonces, vamos a ver también que si nosotros, ¿verdad?, no hacemos caso omiso a lo que es la reprensión, lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a perdernos por nuestra propia cuenta. Entonces, vamos a ver también que el doctor Kellogg, ¿verdad?, nunca aceptó su error, nunca vio o dio marcha atrás y estar en una unanimidad con el cuerpo de los pioneros o de la iglesia en ese tiempo. No había Trinidad. Así que yo puedo decir, hay un escritor que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero él dice que si los pioneros adventistas hoy resucitaran, volvieran a vivir, ellos no se podrían unir a la iglesia adventista de hoy, a la actual. ¿Por qué? Porque dice que ellos no estarían de acuerdo con la doctrina número 2 que trata de la doctrina de la Trinidad. Entonces, es algo que los mismos escritores, que los mismos teólogos, ¿verdad?, o historiadores dicen de lo que verdaderamente los pioneros conocían o estaban ellos afianzados. Entonces, otro pionero dice que si la doctrina de la Trinidad es correcta, entonces nosotros tenemos la razón, o el pueblo adventista de hoy tiene la razón. Pero si es incorrecta, entonces, porque los pioneros no la tenían, entonces los pioneros estaban en lo correcto. Entonces ahora yo digo, más adelante voy a hablar acerca de la luz que tiene que venir más así, o que dice que la luz va en aumento. Sí, pero sin, dice el Espíritu de Profecía, sin quitar lo que ya está puesto. Nosotros tenemos que construir bajo esa misma construcción, esos bloques, y nosotros no tenemos que quitar bloques para poner otros bloques fuera de eso. Entonces, o para contradecir, ¿verdad?, lo que ya está escrito. Inclusive hasta hoy, en el pueblo adventista, ¿verdad?, a la iglesia, a la profeta del Señor, se le está rechazando, se le ha rechazado. Ya no se deja leer también en muchos púlpitos, en muchos lugares no se dejan leer los libros del deseado de todas las gentes, patriarcas y profetas, el conflicto de los siglos. Ya no se puede leer en los púlpitos. Entonces, va a llegar el tiempo en que todas esas cosas, hermanos, se nos sean quitadas por la fuerza, y ahora que nosotros tenemos el tiempo, nosotros podemos indagar. Entonces, es tarea de nosotros, de todo adventista, que nosotros, ¿verdad?, no nos dejemos disuadir por quienes distorsionan el espíritu de profecía y les dice que el tema de la personalidad de Dios es un misterio, porque eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice, a mí me lo dijeron, ¿verdad? Y usan un párrafo también de Hechos de los Apóstoles, donde dicen que el Espíritu Santo, ¿verdad?, o la personalidad de Dios es un misterio, que carece de importancia vital y que no es esencial y que es una mera distracción, y que Dios definido por la Trinidad, es la luz establecida. O sea que debemos de aceptar la Trinidad, por lo que debemos también rechazar cualquier nueva luz que cuestione su ortodoxia, en este caso la doctrina de la Trinidad, considerándola una desviación herética, porque eso es lo que se dice al que no cree o al que no acepta la doctrina de la Trinidad. Eso es un hereje, o es un herético, está perdido, ya no tiene salvación.
o ha cometido el pecado contra el Espíritu. Ellos lo dicen así y en realidad no saben lo que consiste el pecado contra el Espíritu. Y eso nosotros lo tenemos que averiguar también en la palabra de Dios, cuando Cristo estaba diciendo estas cosas acerca del pecado en contra del Espíritu. En cambio, quiero animarlos a que ustedes y yo seamos imparciales, a considerar cuidadosamente la evidencia que se muestra y que el Señor nos siga guiando o los siga guiando a ustedes también hacia toda la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Solamente la verdad, con la verdad podemos nosotros salir triunfantes y victoriosos. Dios está esperando derramar su Santo Espíritu, y esto quiero decirles porque se dice también de mi persona que yo no creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo y estoy esperando ser investido con ese poder. La lluvia tardía, el aguacero que viene acerca del derramamiento del Espíritu Santo, lo estoy esperando. Y en este caso, hermano, Dios va a investir a aquellos con su Santo Espíritu, aquellos que están preparándose, aquellos que tienen su vasija lista, limpia, para que recibir esa bendición del cielo. Y hay mucho más sobre esto, ¿verdad? Hablando sobre el tema de los ángeles, donde hablamos muy poco acerca de los ángeles, pero los ángeles también están comisionados para traer la bendición del cielo. Así que en el siguiente tema, ¿verdad? Seguiremos hablando más, un poquito más acerca de esto. Y les animo a que vayan, estudien. No, igual como les digo, no se salgan, yo no estoy llamando para que se salgan de la iglesia adventista. Les estoy llamando o la atención que quiero que tomen es que vayan y estudien, vayan y averigüen, porque no vayan a lo de afuera, no vayan a lo que de libros del mundo, de otros, vayan a los libros de la iglesia adventista, vayan a los escritos de Elena de White, vayan a las cartas de Elena de White, vayan al conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, el deseado de todas las gentes, camino a Cristo, historia de la redención. Hay un libro en especial, si ustedes lo quieren estudiar, que habla acerca de los ángeles, es La verdad acerca de los ángeles, y ustedes van a ver la maravillosa bendición que Dios nos ha dado a través de eso, a través del don de profecía. Así que les animo a que vayan a estudiar, a averiguar, no me crean a mí, vayan, estudienlo, y entonces ustedes tomen su decisión. En tanto que Cristo viene, Dios les bendiga, y hasta el nuevo video.